Este es el programa número 74 de Corrientes Antes y Ahora, un programa especial desde el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Mercedes. Corrientes Antes y Ahora es un programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes Antes y Ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Como dije, que es un programa especial donde exhibimos la presentación de lineamientos del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes a cargo de la doctora Margarita López Rivadeneira, y el autor es Jorge Alberto Troncoso. Una aproximación a 2 años de la implementación del código a cargo del autor de la obra. Esta explicación, esta presentación fue pedida fundamentalmente por los jóvenes que están estudiando abogacía. Y recuerdo que esto se implementó por primera vez acá en Mercedes hace ya 2 años y luego recién, hace unos pocos días, en la ciudad de Corrientes, y se trata de implementar en toda la provincia, y otras provincias del país están pidiendo esto para implementarlo ellos. El código de acusación. Bueno, buenas noches. Es para mí un gusto estar en este lugar, en este precioso lugar. Le agradezco al presidente del Consejo las palabras, le agradezco especialmente al señor Resini haberme invitado a participar, y por supuesto le agradezco fundamentalmente al doctor Troncoso que me haya honrado con el pedido de la presentación de su libro. La presentación de un libro siempre es la celebración de la cultura. Presentar un libro siempre es la celebración de la cultura, y en este caso en particular, además de celebrar la cultura, esta obra nos plantea un tema, lo ha señalado el señor Cortado, es una cuestión muy importante. Nuestra provincia está dando sus primeros pasos en un nuevo sistema procesal penal. Hemos cambiado el código de procedimiento penal en la provincia, y eso implica una serie de modificaciones que esta noche le vamos a pedir al doctor Troncoso, que ha escrito sobre eso. Vamos a pedir su opinión y que nos cuente algunas cosas, y seguramente vamos a poder discutir de algunas cuestiones. El doctor Troncoso, ustedes lo conocen muy bien, pero yo voy a decir que es un juez comprometido, que es un juez que todavía tiene muy presente su mirada de abogado en cómo ejerce la magistratura, y creo que es una cuestión muy importante. Este libro que ha escrito el doctor Troncoso se llama Lineamientos del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, y tiene una serie de reflexiones sobre este proceso, este nuevo proceso penal. Me voy a permitir contarles de qué se trata esto del nuevo proceso penal. En nuestra provincia regía un sistema procesal que nosotros denominábamos sistema mixto. Se caracterizaba fundamentalmente porque la primera etapa de la investigación era escrita, la segunda etapa de la investigación era oral, pública. El doctor Troncoso pertenece al tribunal que se ocupaba de esa segunda etapa de la investigación, donde se hacía el juicio propiamente dicho, y en mi caso mi función era de jueza
jueza de instrucción, nos ocupábamos de la primera etapa de la investigación en esa primera etapa. Este nuevo sistema ha cambiado muchísimos paradigmas. Este nuevo sistema comenzó a aplicarse en nuestra jurisdicción el 1 de noviembre del año 2020, hemos cumplido 2 años. Y yo diría que una de las características fundamentales que tiene este nuevo sistema es que la investigación definitivamente está a cargo del fiscal. Es el titular de la acción penal el encargado de llevar adelante esa investigación. Y otra característica, el doctor Troncoso nos va a contar otras cuestiones sobre esto, es que todo este nuevo proceso es oral. Se acabaron los expedientes. Nosotros en el nuevo procedimiento penal ya no tenemos papeles. Todas las actividades que realizamos las realizamos en audiencias. Todos los pedidos que hacen las partes se resuelven en una audiencia. Oral, pública, la mayoría de las veces. El código establece muy pocas cuestiones que quedan en el ámbito que no puede acceder el público, pero las audiencias son orales y públicas. Este libro del doctor Troncoso tiene está dividido en varios capítulos, tiene un análisis sobre cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes en este litigio. ¿A qué me refiero? A cuáles son los derechos del imputado, el rol, cuál es el rol del juez en sus distintas etapas, cuál es el rol del fiscal en este nuevo sistema. Y también trata, que me parece importante y seguramente lo va a desarrollar Jorge, cuál es el rol de la víctima en este nuevo proceso. Porque la víctima ha tenido, yo diría, una revalorización en su papel en este nuevo proceso. El libro, les decía, está escrito en varios capítulos. El prólogo lo ha hecho un prestigioso profesor de la Universidad del Nordeste, como es el doctor Nelson Pessoa, que fue nuestro profesor, en mi caso. El doctor Pessoa dice que en el prólogo que uno de los méritos que tiene este libro es indicar, en el libro se indican cuál es la doctrina que surge de las sentencias de la Corte Suprema y cómo esa doctrina ha ido guiando estos nuevos procedimientos, porque esto que nos pasa hoy en Corrientes viene pasando lenta, pero el proceso de reforma viene avanzando en todo el país. Por eso es que la hija del señor Fresini decía la justicia federal y le falta. La justicia federal ha comenzado, de hecho ellos tienen un código de procedimiento, pero lo van aplicando por regiones, también como hemos dicho nosotros. Esos 7 capítulos que tiene el código, además conta con un último capítulo que son las conclusiones que hace el autor sobre la cuestión. Tiene un apéndice legislativo que es muy útil, porque en ese apéndice legislativo está el propio código de procedimiento y además están algunas leyes que son importantes en este periodo de implementación del sistema. La primera parte hace una introducción de cómo ha sido en nuestro país la implementación de este sistema que nosotros denominamos acusatorio, también adversarial. En el capítulo 2 habla de cuáles son las leyes procesales que se han aplicado en el tiempo. No me quiero detener en cuestiones demasiado técnicas porque quiero que les podamos contar en la práctica qué significa. Sí, en el capítulo 3 se analiza cuáles son los principios que se aplican. Y es importante ese capítulo de los principios del capítulo 3 y el 4 porque en definitiva son las cuestiones que rigen el sistema, la igualdad que tiene que haber entre las partes. Acá hay abogados, saben que una de las cuestiones que más reclamaban los abogados era encontrarse en igualdad de armas respecto de todas las atribuciones que tienen los fiscales. La oralidad, esto que les contaba que las audiencias son orales, son públicas, el principio de contradicción donde las partes van a discutir todas las cuestiones que se plantean y los jueces, la única función es resolver sobre esas cuestiones y velar sobre la legalidad y la aplicación de la ley.
En el capítulo cuarto les decía, trata de principios y garantías constitucionales. Y acá, una de las cuestiones que tiene el libro es que hace un análisis relacionado a lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, de dónde vienen estas cuestiones y de qué estoy hablando. Estoy hablando del principio de inocencia, estoy hablando del derecho de defensa, estoy hablando del principio de congruencia, que es el principio por el cual, cuando el fiscal, esa cuestión de la cual me está acusando el fiscal se tiene que mantener inalterable, la plataforma, los hechos de los que me acusa el fiscal se tienen que mantener inalterables a lo largo del proceso. Es decir, no me puede ir cambiando los hechos a lo largo del proceso. Y después eso también se tiene que ver reflejado en la sentencia. El derecho a no autoincriminarse, el derecho que tiene todo ciudadano a tener una defensa eficaz, y cuando hablo de una defensa eficaz, el autor se refiere a cómo tiene que ejercer el abogado defensor ese ministerio, a controlar las pruebas, a controlar el proceso, a controlar la actividad del fiscal. Después hay algunas cuestiones que son un poco más técnicas, pero también hay un tema importante que es el del plazo razonable, y sobre eso le vamos a pedir al doctor Troncoso que nos explique. El otro día, cuando hablábamos en la presentación del libro, yo había mencionado, por supuesto, uno de los méritos que tiene el libro es que aborda también muchas cuestiones críticas sobre este sistema nuevo. Ya lo voy a adelantar antes que Jorge comience con la crítica al sistema. Pero yo mencionaba, y acá hay dos causas paradigmáticas de nuestra ciudad en el fuero penal. Una es la causa Ramosito y otra es la causa que hemos denominado el Gaucho Kilo, que se conoce como la causa del Gaucho Kilo. Si nosotros pensamos la causa de Ramosito el hecho ocurrió hace 16 años y esa causa aún está en trámite. Esa causa aún tiene cuestiones que están en trámite. En esta segunda causa, la causa llega a juicio y termina el juicio en un plazo de 13 meses. Se dictó sentencia en 13 meses con este nuevo sistema. Esa causa se tramitó íntegramente con este nuevo sistema, y si los plazos del código se cumplen, el superior tribunal tendría que resolver las casaciones para fin de año. Para fin de año. O sea, en un año y medio la causa tendría que estar terminada. Digo y menciono estas dos causas que son paradigmáticas en nuestra comunidad para que ustedes vean la diferencia en los plazos. Esa es una de las ventajas del sistema. Después vamos a ver cuáles son algunas críticas, o algunas, más que críticas diría yo, algunas preocupaciones que tenemos al respecto. Después el doctor aborda el tema de la acción penal. La acción penal la ejerce el fiscal. El fiscal es el titular de la acción pública, es el que lleva adelante la acción penal. Y también explica el doctor Troncoso en su libro algunas regulaciones que tiene el nuevo sistema. Ya estaban en los sistemas anteriores, pero nuestro código las incorpora definitivamente. Algunos institutos que tienen el objetivo de poner fin al conflicto penal con la intervención de las partes. ¿Y qué me refiero? A institutos como la conciliación, como la reparación integral, otros institutos intermedios como son la suspensión de juicio o prueba, pero son institutos donde se escucha a la víctima, donde la víctima participa de la solución del conflicto. El doctor Troncoso tiene una mirada crítica respecto de algunas de esas cuestiones, pero también, esto lo hemos conversado muchas veces, una mirada crítica respecto de cómo se ha implementado en nuestro código algunas de esas cuestiones y algunas facultades que se le ha dado al fiscal, pero sin duda alguna estos sistemas de participación de las víctimas y de participación de las partes en la solución del conflicto han sido muy auspiciosos. Y en nuestra comunidad y en nuestra ciudad han tenido un muy buen desarrollo en lo que va de la aplicación del código.
Eh, para terminar esta breve presentación, porque acá lo importante es que lo podamos escuchar al autor del libro, quiero decirle que les recomiendo la lectura del libro. Para los abogados es una herramienta útil para el trabajo, para todos los ciudadanos. Hay un profesor chileno, el profesor Blanco, que se dedica al estudio de los sistemas procesales penales, dice que una de las patas importantes en estos sistemas de implementación de nuevos procedimientos es que la comunidad participe, que la comunidad se informe, que la comunidad sepa qué es lo que hacemos en tribunales, que la comunidad sepa cuáles son los derechos que las asisten y cuáles son las posibilidades y caminos que tienen para participar de esos procedimientos. Les agradezco la atención y le vamos a pedir al doctor Troncoso que nos conteste algunas preguntas y que nos cuente algunas reflexiones sobre esto. Bueno. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar acá. Habíamos hecho la presentación en el aula magna de la Facultad de Derecho y después en el Colegio de Abogados de la Tercera, pero con Zoom. No habíamos estado en Mercedes y hago esta introducción porque quiero agradecer especialmente a Chechel, en el sentido de que fue el impulsor y el que motorizó todo. Yo lo único que tuve que hacer es decirle: sí, Chechel, no hay problema, cuando vos digas hacemos. Y bueno, también al Consejo Liderante en nombre de su presidente, de Gerardo, por supuesto a Maggie, que ya no es la primera vez, ya me ha presentado en la vez anterior y siempre me hace poner un poco colorado en todo lo que dice. Hoy fue un poco menos, por suerte, creo que la vez anterior lo logré atemperar un poco. Pero bueno, básicamente lo que quiero agradecer es que se ve en el público reflejado una mixtura, digamos, de personas que no tienen que ver solamente con personas relacionadas con el derecho o con el poder judicial. Y eso me parece que es lo que más rescato del día de hoy, digamos. No porque el libro esté apuntado a ese sector de la población, sino porque me parece que lo que mejor podemos hacer hoy es aprovechar para compartir con los presentes algunas experiencias, tomando como base el nuevo sistema penal y el libro, pero compartir algunas experiencias y contarles algunas situaciones que se nos presentan y, bueno, dentro de los cuales, en lo que me tocó escribir, los que tuvieron la posibilidad de leerlo sabrán que he sido o que soy muy crítico sobre muchas cuestiones. Básicamente soy muy crítico de en general el legislador correntino cuando le hizo su retoque para que no han sido de maquillaje, sino que en algunos casos han alterado algunos institutos y la crítica es constructiva, por supuesto, porque todo código procesal tiene que ser reformado a partir de su uso y tiene que ser reformado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las que sean necesarias. Y esa crítica que la plasmé en el libro desde un lugar incómodo, porque yo formo parte de la justicia y el que tuvo la posibilidad de leer el libro sabrá que como no soy políticamente correcto, he dicho muchas cosas que pienso. Y dentro de esas cosas que pienso, he criticado alguna regulación del código que básicamente tiene su origen, como lo dije, en la legislación, en los legisladores correntinos. Y también he criticado algunas posiciones del Superior Tribunal sobre algunas cuestiones puntuales. Pero la crítica, vuelvo a decir, constructiva desde el punto de vista de que deben acomodar su doctrina legal a los nuevos paradigmas que establece el Código Procesal Penal
pero que a su vez este Código Procesal Penal replica todos los principios y garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que en realidad lo que está poniendo el Código sobre la mesa son las garantías con una vara mucho más alta de la que estábamos trabajando anteriormente. Y eso sí es para celebrar. Dentro de las cosas, porque, bueno, Maggie, dentro de la charla previa que tuvimos, me pidió que no sea tan negativo, digamos, con el código. Voy a tratar de no ser tan negativo. Si no le cortamos el micrófono. Pero rescato dentro de las cosas positivas el término de sustanciación de los procesos, que es algo que es evidente, es algo notorio. Destaco dentro de este nuevo código procesal las salidas alternativas que están reguladas ahora en la norma procesal, aunque nosotros la veníamos aplicando con la base en el Código Penal, pero ahora la tenemos regulada. Y esas salidas alternativas lo que hacen es descomprimen el sistema judicial en lo que son causas que lleguen a un juicio. Porque contanos explícanos así, una de las salidas. Bueno, para cerrar la idea, en teoría, porque esto tuvo todas unas conversaciones previas y capacitaciones, en teoría, al tribunal de juicio que yo integro, deberían llegar solamente las causas importantes. Lamentablemente eso no estaría pasando. Han llegado causas importantes, pero también han llegado muchísimas causas que son menores desde el punto de vista del tipo delictivo o del monto punitivo del trato, qué sé yo, por decirle, desobediencia judicial. Causas absolutamente menores que a nosotros con el sistema anterior ni siquiera nos hubieran llegado a nosotros. Esa es una crítica que hago al funcionamiento, porque, y ahí sí engancho con lo que me estás pidiendo, porque ese tipo de causas deberían ser resueltas en una instancia previa, es decir, hoy el código nos da la posibilidad de salidas alternativas y deja el juicio oral y público como una última solución en el cual el Estado a través del fiscal tiene que buscar una condena de una persona. Pero esa es la última solución. Las primeras soluciones son otras. Las primeras soluciones son la aplicación de criterios de oportunidad del fiscal, es decir, cuando considera que la causa no amerita continuar la investigación, y ello no significa que se archive, sino que tiene que convocar a la víctima y le tiene que informar, porque puede constituirse en querellante y llevar solo la causa adelante hoy en día. Después tenemos el ya trabajado arduamente en la suspensión de juicio a prueba, que ahora la tenemos regulada, no la teníamos antes. También es una salida, ¿por qué? Porque si bien el proceso se suspende, deja condicionada la vida de la acción penal al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, y si se cumplen esas reglas de conducta se extingue también la acción penal. Las otras alternativas son la conciliación y la reparación integral del perjuicio, que son dos salidas también muy trabajadas y muy utilizadas, y yo básicamente en el código me permití hacer algunas críticas de la regulación tanto de la suspensión de juicio a prueba como de estas dos salidas de la conciliación y la reparación integral del perjuicio, sobre todo en lo que hace a la limitación del tipo de causas que puedan ingresar por esa vía a la salida alternativa. Por otro lado, establece el código también, que eso no está en este libro, eso está en otro que están en ciernes, lo que se denomina el juicio abreviado. Que es otra, si bien no es una salida desde el punto de vista de que no hay imposición de pena, pero sí lo es desde el punto de vista utilitarista de descomprimir el servicio de justicia. ¿Cuál es la idea de este sistema? Bueno, como acá hay mucha gente que no es abogada, yo si alguien le dijo que este código venía a solucionar los problemas de los delitos, le mintió. Los delitos van a seguir existiendo y este código no viene a solucionar eso. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Nosotros, tanto la doctora que es juez de garantía,
yo que soy juez de juicio, nosotros juzgamos sobre hechos pasados. Entonces, si este código lo que hace es la regulación del proceso penal, mal puede solucionar algo que tiene que ser preventivo. La prevención sigue estando en manos del Poder Ejecutivo a través de la fuerza de seguridad. O sea, prevención, si se cree que el código viene a solucionar los delitos que haya en la comunidad, no es así. El código viene a dar otra respuesta. ¿Y cuáles son las respuestas? El plazo razonable primero que nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una justicia que no es brindada en un término razonable no es justicia. Entonces, eso es lo primero que viene a resolver. Y después viene a brindar muchas garantías a las personas acusadas y también una participación muy importante a la víctima del delito. Víctima, cuando digo en sentido amplio, digamos, no solo la persona ofendida por el delito, sino, según el caso, si fuera un caso de muerte o cosa por el estilo, ampliado a su núcleo familiar. Esa participación es muy importante, pero hay que verla no con una mirada sesgada. La participación de la víctima tiene que ser íntegra. ¿Por qué digo esto? Porque también nos estamos encontrando en esta dinámica de trabajo con muchísimas víctimas, naturalmente, que buscan una respuesta de la justicia y que esa respuesta sea la realización de un juicio y generalmente la víctima busca la condena, porque también hay que decirlo, rara vez alguna solamente busca que se haga justicia. Pero también nos encontramos con otras víctimas que muchas veces tienen otra mirada del proceso y lo que buscan es una salida alternativa que no termine en un juicio oral. Y esas víctimas son las que se plantan frente al fiscal, frente a la jueza de garantía, eventualmente frente a nosotros, y que muchas veces dicen, señor fiscal, yo quiero conciliar con el imputado, yo quiero hacer una reparación. No es que nazca de la víctima la sugerencia o la posibilidad, pero sí la toma y busca como esa salida alternativa. Porque también es cierto que nosotros hemos visto en infinidades de oportunidades víctimas que lo que quieren es, no les interesa la condena o el encierro de la persona que la agredió, por decir, en algún sentido, sino que lo que busca es la solución al conflicto que tuvo. A veces un pedido de disculpas. A veces nos ha pasado que un pedido de disculpas era suficiente y que le ofrecían dinero como reparación y que decían, no, quiero donar ese dinero, no me interesa. Y eso también pasa, eso también nos pasa a nosotros. Lamentablemente esas experiencias muchas veces no se ven del otro lado, digamos, pero por eso digo, cuando la víctima el código le da un rol preponderante, le da en todo aspecto, digamos, no le da solo como víctima para constituirse querellante o estar sentada al lado del fiscal. No, le está dando una participación real en el proceso. Y esa participación real, nosotros tenemos la obligación de escuchar. Después, por supuesto, la decisión va a ser de los jueces, pero tenemos la obligación de escuchar. Y esa escucha tiene que ser bajo determinados recaudos, bajo determinadas circunstancias, pero tiene que ser escuchada. A veces se le da respuesta inmediata porque las leyes nos permiten darle respuesta inmediata, a veces no. Pero esa es otra de las patas fundamentales de este código. Algo que la doctora dijo, que dijo Maggie, que lo repitió un par de veces, y no es porque queramos sacarnos la mochila encima, pero es importante que la sociedad, como lo citó al autor chileno, es importante que la sociedad, que la comunidad entienda que el peso o la carga de la investigación de un hecho presuntamente delictivo está en la mochila del Ministerio Público Fiscal. Los jueces somos ajenos totalmente a la investigación. Y con este sistema más que nunca, nosotros no conocemos nada de la investigación, pero nada de la investigación. ¿Y por qué el sistema busca eso? Porque lo que está buscando es un juez independiente e imparcial, que no esté contaminado con ninguna actuación previa, que
se haya llevado a cabo. Y la mochila que tiene la Fiscalía la tiene que trabajar la Fiscalía de distintas formas. Acá tenemos el doctor es parte de la Fiscalía y el trabajo de la Fiscalía hoy en día no es el de recibir la denuncia y acusar, ir para adelante hasta llegar a un juicio o tener una condena, no. Tiene las mismas salidas, los mismos caminos que estamos hablando. Y ahí está el buen trabajo de la Fiscalía en lo que hace a gestión, en dividir y decir, bueno, esta es una causa realmente importante que merece una investigación importante a fondo, merece que nosotros distraigamos los recursos del Estado, porque en definitiva ustedes saben que la plata sale del Estado para la investigación. Y esta causa merece que investiguemos, merece que se haga un ADN, merece que se llamen. Yo a veces, nosotros hemos tenido causas paradigmáticas, hemos tenido, no sé, por un caso de un abigeato, de una oveja que han traído usos tácticos a zambullirse en el rollo. Bueno, eso es dilapidar el dinero del Estado, digamos. O sea, tenemos que entender que el Estado tiene que gastar su plata en aquellas cuestiones que merecen la sociedad una respuesta rápida y eficaz. Pero también hay muchísimas otras causas que llegan a la Fiscalía por denuncia que no terminan en un juicio y no tienen que terminar en un juicio. ¿Por qué? Porque o tienen que terminar desestimándose o diciendo no voy a llevar adelante esta acción porque la discusión entre dos vecinos en un barrio que una persona dice de mi vecino me amenazó porque le corté la rama del árbol, no tiene que llegar a juicio. Ahora, ¿tiene otra salida? Sí, por supuesto que tiene otra salida. Y eso nosotros, como jueces de juicio, no nos enteramos porque lo resuelve Fiscalía, o solo si es que archiva, desestima, o lo resuelve con garantía, con alguna de las salidas alternativas que estoy mencionando que se sustancian en garantía, llámese suspensión o conciliación. Sí, una pequeña cosa. Para que ustedes tengan una idea, antes, cuando alguien hacía una denuncia, la policía inmediatamente avisaba al juez de instrucción y le avisaba al fiscal. Y a partir de ahí, todo lo que se iba haciendo, se comenzaba a generar un expediente que estaba en el juzgado de instrucción. Hoy en día, todo, cuando se hace una denuncia, todo lo que se vaya trabajando sobre esa denuncia está en la oficina de los fiscales. El juez de garantía no tiene conocimiento de absolutamente nada de eso hasta que alguna de las partes, llámese fiscal o defensor, plantean alguna cuestión, que no son tantas las cuestiones que pueden plantear, y entonces piden una audiencia y ahí el juez va y se entera de qué es lo que se está investigando y cuál es, porque ahí se inicia un pequeño alegato que el único objetivo que tiene es dejar asentado que hay una grabación. Entramos a una sala donde se graba todo y se resuelve. Y después sigue la Fiscalía haciendo su trabajo hasta que en algún momento decide si va a acusar o no y avanzar a la otra etapa para ir a juicio. Ya no hay más expedientes, ya no hay más actuaciones en papel. Todo el trabajo lo lleva adelante la Fiscalía. Por supuesto, una de las cuestiones que venimos conversando desde la aplicación es también la necesidad de reforzar los medios con los que cuenta la Fiscalía y hacer un análisis estadístico, es decir, los recursos con los que hoy cuenta la Fiscalía son suficientes para la tarea que tiene en sus manos. Sí, reforzar los medios, sobre todo la cantidad de fiscales. Como este es un sistema, Corrientes tuvo el código en proyecto, tuvo más de 15 años en la legislatura de Corrientes. Yo creo que lo que no saben que sepan, yo cuando recién la doctora leía dentro de mis antecedentes que estuve en el colegio de abogados y que agradezco la presencia acá de José Miguel, que es el presidente actual, y hemos infinidad de veces desde ese lugar dado la opinión favorable a que se sancione, íbamos, nos reuníamos de esto, todos opinábamos, bueno. Tuvo
más de 15 años estuvo, desde 2013, si no me equivoco, y salió en 2019. Eso habla muy mal de nosotros como población, digamos. No puede estar 16 años en proyecto de la legislatura. Ahora, también es cierto que casi toda la provincia, nosotros entramos de las 24 provincias Corrientes, creo que fue la número 20, si no me equivoco, o 19, ya todas las otras ya estaban trabajando en este sistema. Y eso, ¿por qué digo eso está muy mal? Porque si nosotros hoy nos llenamos la boca de los beneficios del código, estos mismos beneficios estaban hace 15 años. Porque en realidad todo esto deriva de la reforma de la Constitución del año 94. No es que se iluminó alguien cuando empezó el nuevo siglo. Esto viene de la reforma del 94. Las provincias de a poco fueron adaptando, sí, de a poco fueron adaptando, pero también es cierto que ya hay mucho trabajado en el resto de las provincias sobre este sistema. Y en ese aspecto es donde uno tiene que tratar de copiar las cosas que están funcionando bien en otros lados. Y las que no están funcionando bien es donde hay que corregir. No puedo no ser crítico, te pido disculpas, María. Es como que es más fuerte que... Bueno, pero me estaba por decir, ¿cuántos fiscales por habitante? Claro, para que tengan sí, idea de eso lo que estamos hablando. Y señor Entre Ríos, provincia vecina, que la estamos usando hace un tiempo como un modelo a seguir porque somos muy parecidos en la idiosincrasia, en la cantidad, etc. Entre Ríos tiene menos un fiscal cada 10-15 mil habitantes. Y nosotros, yo acá en el libro, en la última parte, que también fui bastante ácido, no puede haber un fiscal que esté para los departamentos de Curuzú y Sauce, una fiscal. Yo ahí creo que puse inclusive los kilómetros cuadrados que tienen que cubrir, y la cantidad de población, y se van. Y en el caso de nuestros fiscales, Mercedes, Chavarría, María Mendoza, Joffre y Carlos Pellegrini. Entonces, ¿a qué voy? Porque acá hay miembros, por suerte, de distintos poderes y de distintos partidos. En estas cosas tienen que ser política de Estado, porque esto no beneficia o perjudica a un partido político. Sirve a la sociedad. Entonces, si vos sacás un código nuevo, por más lindo que sea, si no dotás a las dependencias que tenés que dotar de personal y recursos, con personal y recursos, yo no quiero decir que va a estar destinado al fracaso, pero a lo mejor quedan el palo. Porque le ponemos el pecho a la situación todos los días, en cada lugar que nos toca a todos. Pero también es cierto que si tenemos una fiscal para que intervenga por Curuzú, ciudad, Curuzú, departamento, Sauce, ciudad, Sauce, departamento y Perú, Gorría, es imposible, porque el código le está pidiendo que la fiscal esté en el momento que tiene que levantar los rastros, que esté. Y no puede estar, porque además, en el diseño del Ministerio Público, la fiscal tiene que venir al juicio. Entonces, no solo todo lo que estoy diciendo, sino que además hay 3 días a la semana que se pasa desde las 8 hasta las 2, 3 de la tarde con nosotros en juicio. Yo no estoy diciendo nada que hay que ser abogado para entenderlo, estoy describiendo una realidad y lamentablemente, el código crea una mesa de trabajo, seguimiento, cosas por el estilo, que vemos en la página del Poder Judicial que se reúnen cada tanto. Ahora, también tengo que decirlo, a nosotros no nos llamaron nunca. Nunca nos preguntaron cómo están trabajando, dónde ven, cómo ven esto, cómo ven lo otro, pero esas son cuestiones que desde nuestro lugar hacemos lo que tenemos que hacer dentro de nuestra función y podríamos poner un plus si nos consultaran, sí, ¿dónde están viendo? Y mirá, estamos viendo este problema en tal lugar. Pero son cuestiones de sentido común, porque si esa mesa de trabajo que está integrada no solo por miembros del Poder Judicial, sino también miembros del Poder Legislativo, que son los que están haciendo seguimiento,
a mí me encantaría, yo las veces que pregunté a los abogados que forman parte del colegio de abogados si a ellos les consultaban, siempre me dijeron que no. Entonces no sé a quién consultan. Y si nosotros vamos a trabajar, estamos hace 2 años trabajando con este sistema, y si no hay una directiva uniforme para abordar, por ejemplo, por población, decir, bueno, por cantidad de habitantes, un fiscal, que es un dato objetivo, o si no, por cantidad de causas, no sé, hay muchas formas de buscar, hay mucha estadística a disposición. Esas cuestiones para mí son importantes. Ahora, también es importante, y también lo tengo que decir, que este código salió huérfano de todo otro tipo de ley complementaria. A ver, para hablar en criollo. Este código, por ejemplo, no tiene una previsión del juicio del proceso a menores de edad. Y entonces, ¿qué hacemos? Parche. Y los parches, o tapa uno acá y se te sale acá, y tapa otro acá y te sale así. Esto tenía que haber salido un paquete de leyes, como salió en casi todo el país, como salió a nivel nacional. Ese paquete de leyes, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, el proceso a menores, hoy en día está, creo que hay un proyecto, no sé si tiene estado parlamentario o no, pero hay un proyecto que tampoco estoy muy de acuerdo con la regulación del proyecto, pero bueno, eso no es materia nuestra. Uno puede ver cosas desde este lugar, puede ver cuestiones del funcionamiento, y la verdad es que nosotros, yo la vez le conté, para el código, una sola legisladora, no, a mí por lo menos, al mail institucional mandó una vez un pedido, una consulta, si había alguna sugerencia al proyecto, lo cual me pareció correcto. Le envié una nómina de, bueno, tengo ahí guardado, me tomé el trabajo en rojo, tachado, esto por esto, esto por lo otro, esto por esto, bueno, no pasó nada, digamos, salió como salió. Pero a lo que voy es, todas estas que son cuestiones, las normas procesales son cuestiones de trabajo cotidiano de abogados, y después